Un ratito, por favor, disculpen. Ahora. Bueno. Ahora deberían estar viendo la presentación, ¿verdad? ¿Se ve la pantalla completa? Correcto, sí. Muy bien. ¿Sí? ¿Me Bueno. escuchas? Sí. Buenas prácticas. Sí, sí. Perfecto. Correcto. Bueno, voy a empezar entonces, agradeciendo de nuevo la posibilidad que me dan de compartir esto con ustedes. Lo que les vengo a presentar hoy es un poco lo que habíamos visto hace un mes ahí en la universidad, repasando algunos conceptos que había intentado en esa oportunidad transmitirles. Básicamente quiero empezar hablando de cuál es el problema o el contexto en donde cobran sentido estas prácticas de ciencia abierta. Voy a repasar un poquito algunos conceptos que me parecen importantes en cuanto a lo que refiere a la ética de la transparencia y la ciencia abierta. ¿Cuál es la evidencia acerca del uso de estas prácticas de ciencia abierta? Y finalmente culminar mostrándoles algunos recursos para la promoción de estas prácticas. Bien, hay dos aspectos que justifican la utilización de las prácticas de ciencia abierta y que justifican también adherir a estos principios más generales de transparencia. Por un lado tenemos el problema de las prácticas cuestionables o irresponsables en la investigación, y por otro lado tenemos la flexibilidad y la heterogeneidad inherente a todo proceso de investigación. Veamos un poquito cada uno de estos dos problemas. En lo que refiere a las prácticas cuestionables en investigación, lo que se ha identificado prácticamente desde los comienzos de la investigación científica, pero se ha empezado a hacer más hincapié estos últimos 15 y 20 años, es que dentro de todo el ciclo del proceso de investigación encontramos algunos problemas que nos impiden o que impiden el correcto avance de la ciencia y la correcta acumulación o una correcta acumulación de conocimiento científico, ¿no? De llegar a un conocimiento científico que sea válido, que nos permita explicar los fenómenos que a nosotros nos interesa explicar y que también sea consistente, que pueda ser reproducible. Disculpe, estimado, Sí. se nos fue un poquito la conexión, se cerró acá. ¿Podría repetir un poquito el inicio? Disculpe. Ah, sí, disculpen, a ver, ¿dónde se Ahí quedaron? está. Acá se No hay trabó ahí. problema, ¿no? Sí, está bien, sí. Ah, bien, Correcto. ¿es un problema de mi internet? No, es acá, interno. Gracias. Ah, bueno. Bien. No, simplemente les comentaba recién que estos eran los temas que quería tratar hoy, que muchos los habíamos visto hace un mes pasado ahí en la universidad, pero quería hacer hincapié nuevamente en algunos puntos que me parecen importantes. Y les comentaba que voy a primero describir el contexto o el problema en donde las prácticas de ciencia abierta y los valores de ciencia abierta cobran más sentido. Voy a presentarles el concepto de ética de transparencia y ciencia abierta, los conceptos más generales. Vamos a ver qué uso se hacen de estas prácticas, qué evidencia hay de la utilización de estas prácticas. Y finalmente quiero terminar mostrándoles aquellos recursos que ustedes tienen disponibles, que tenemos disponibles para la promoción de prácticas de ciencia abierta. Les decía recién que el problema que justifica este cambio en la forma de ver y de hacer investigación tiene que ver primero con la identificación de prácticas cuestionables o irresponsables en investigación y en segundo lugar con la flexibilidad y heterogeneidad inherente a todo proceso de investigación. Ahora estaba pasando a comentarles con mayor detalle en qué consisten cada uno de estos problemas. Y lo que les comentaba es que en lo que respecta a las prácticas cuestionables en investigación, ya se han identificado algunas conductas problemáticas
que no son nuevas. Les comentaba que desde que se empezó a investigar han surgido estos problemas, por supuesto, porque la investigación científica se lleva a cabo por personas, y las personas tenemos nuestros intereses, nuestros sesgos, nuestras presiones, nuestras propias limitaciones en cuanto a capacidad. Entonces, desde los inicios ya se han identificado estos problemas, pero en el último tiempo, 10, 15 años atrás, ha resurgido esta temática, ha resurgido este llamado de atención, de que no nos olvidemos que estas no son cosas pasadas y que tenían que ver con la investigación prehistórica, sino que son aspectos muy actuales, vigentes, y son problemas a los cuales le tenemos que prestar atención. Y estas prácticas se ubican dentro de todo el ciclo de lo que se conoce como el ciclo empírico, ¿no? Son conductas que se presentan desde la formulación del problema, pasando por el desarrollo o la elaboración o la propuesta del diseño del estudio, y por supuesto se presentan ya cuando se lleva a cabo el estudio en sí mismo, se conducen los análisis, se recolectan los datos y se los reportan. Entre estas prácticas destacan algunas, en particular la inclinación que tenemos como investigadores a que nuestros resultados se ajusten a nuestras hipótesis previas. Entonces, en el ámbito, por ejemplo, de la investigación cuantitativa, lo que solemos hacer es llevar a cabo la cantidad de análisis que tengamos a disposición hasta que algunos de ellos, de estos análisis, nos devuelvan el resultado que, según nuestra hipótesis previa, esperábamos encontrar. Eso no tendría nada de malo si lo desarrolláramos en un contexto exploratorio y hiciéramos explícito eso a la comunidad científica en el reporte, pero el problema es que el reporte se vuelve selectivo y solo mostramos aquello que funciona. Otra conducta relacionada que me gustaría resaltarles aquí es lo que se conoce como el harking. El harking es esto de mostrar, a diferencia de ajustar la hipótesis a los datos, lo que se ajusta, los datos a la hipótesis, lo que se ajusta es la hipótesis a los datos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a buscar resultados que sean estadísticamente significativos, empezamos a explorar, y cuando encontramos algo que cierra de ese modo o que nos resulta novedoso, buscamos cualquier hipótesis, que seguro la vamos a encontrar, o una teoría que nos permita acomodar esos análisis que nosotros hicimos. Y desarrollamos el reporte justamente ajustando todo el argumento en línea con esos resultados que nosotros de manera exploratoria pudimos encontrar. De nuevo, el problema está en que el reporte lo hacemos de manera selectiva y no transparente. Todo eso, por supuesto, se imaginarán, tiene grandes consecuencias en términos de la validez del conocimiento científico especialmente, pero también en términos de la posibilidad de reproducción de los resultados. Esto que les acabo de comentar se resume en esta metáfora del efecto crisálida, en donde se convierte, es el proceso de convertir una oruga, que son nuestros resultados iniciales, en una bella mariposa, ¿no? Que finalmente el reporte. De nuevo, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros solamente mostramos esta bella mariposa y no mostramos de dónde partimos, que era esta oruga, y fundamentalmente no mostramos qué es lo que hacemos acá en la crisálida, ¿sí? En esta caja negra, qué es lo que hacemos para finalmente llegar a esta bella mariposa. De nuevo, el problema está en un reporte selectivo y no transparente. Pero el problema no se acaba ahí. Hay otra realidad que va más allá de las prácticas cuestionables en investigación, y es que todo proceso de investigación involucra muchas tomas de decisiones. Hay una flexibilidad inherente a todo el proceso de investigación. Muestran estos investigadores qué es lo que hicieron. Ellos le dieron la misma base de datos
a este conjunto de más de 30 grupos de investigación, le dieron la misma base de datos, les dieron las mismas hipótesis, les dieron las mismas preguntas de investigación, y lo único que les dejaron a libre elección de los investigadores era el análisis estadístico, el modelo estadístico a aplicar. Todo lo demás era exactamente igual. Y fíjense la variabilidad que existe para un mismo conjunto de datos y para una misma hipótesis que se busca testear. Cada grupo de investigación utilizó el análisis o el modelado estadístico que más conocía. Cada uno lo seleccionó de manera adecuada, no es que eligió un modelo estadístico no pertinente, son todos modelos estadísticos pertinentes para responder al problema de investigación. Pero fíjense, quiero llamar la atención sobre dos aspectos. Primero, fíjense que hay tantos modelos estadísticos que se aplicaron como grupos de investigación que participaron. Y fíjense que hay tantos resultados diferentes como grupos que intervinieron en esta investigación, en este estudio. Algunos de estos resultados son de tamaño del efecto mayor, otros resultados son de tamaño del efecto más chicos. Algunos de estos resultados presentan una variabilidad moderada, otros chicas, pero fíjense, hay otros estudios que la variabilidad de los resultados es bastante grande. Y algunos de estos, como el que vemos acá abajo de todo, incluyen el cero, es decir, hay algunos que no han encontrado evidencia en favor de la hipótesis. Aunque la mayoría sí lo haya hecho, lo que cabe destacar acá, de nuevo, es que hay una heterogeneidad inherente al proceso de la selección de los métodos, ¿no? Entonces, lo que concluimos de este estudio que le acabo de mostrar es que los resultados son contingentes a las decisiones analíticas. Y esto quiero resaltarles también, la incertidumbre al interpretar los resultados de la investigación no solo depende de las prácticas, estas prácticas que muchas veces, como les mencioné, son cuestionables en la investigación, sino que también dependen de las decisiones bien justificadas, no estamos hablando acá de malas prácticas, que pueda tener el investigador. Entonces, ¿cuál es la solución ante este contexto, ante esta problemática que les presenté? Hacer todo este proceso explícito. Es buscar la transparencia. La transparencia en los datos, los métodos y los procesos da la oportunidad al resto de la comunidad científica de visualizar estas tomas de decisiones, de poder entenderlas, cuestionarlas, poder ofrecer alternativas y evaluar esas alternativas. Bueno, pasemos entonces ahora a ver estos conceptos de la ética y la transparencia y la ciencia abierta para poder entender a qué nos referimos también cuando hablamos de promoción de conductas responsables. Las prácticas responsables en la investigación se basan en 3 principios éticos fundamentales y en esto se basa también la filosofía más general de la ciencia abierta. La honestidad, la prudencia y la apertura. La honestidad refiere a que el investigador debe ser veraz en todos los aspectos del proceso de investigación. Es decir, no debe mentir, no debe fabricar, falsificar o describir engañosamente los datos o resultados. La prudencia refiere a que el investigador debe evitar los errores en la investigación, esto es, minimizar los errores humanos y metodológicos, pero también refiere a evitar el autoengaño y los sesgos. Y finalmente la apertura implica que los científicos compartan datos, resultados, ideas, técnicas y materiales vinculados a la investigación. Estos 3 principios se engloban en este concepto más general de la ética y la transparencia. ¿Por qué? Porque cuando referimos a la ética y la transparencia, lo que estamos haciendo mención es a que el investigador es responsable de la completitud, integridad y precisión y exactitud del reporte y que este reporte debe de adherir a las guías aceptadas para un reporte ético de la información. Y acá encontramos entonces que se ubican las prácticas de ciencia abierta en este marco más general de ética de la transparencia. Y este concepto de ciencia abierta es un concepto paraguas que incluye valores o principios vinculados a la transparencia, a estos principios que les mencioné recién,
de honestidad, apertura y prudencia, pero también incluye prácticas, ya vamos a ver un poquito en la filmina siguiente, pero me interesa acá resaltar el hecho de que el principio de apertura, ¿por qué promueve el avance del conocimiento y por qué entonces nos basamos en decir que la ciencia abierta promueve el avance del conocimiento? Porque basado en el principio de apertura permite a los científicos revisar y criticar sus respectivos trabajos, ayuda a construir una atmósfera de cooperación y confianza en la ciencia y posibilita que los científicos usen los recursos, y esto es muy importante, de manera más eficiente. Bien, dentro de las prácticas de ciencia abierta se han ofrecido distintas alternativas también en función de la fase en el proceso de investigación que nos encontré. Me gustaría destacar algunas, que son el preregistro y el preregistro, lo que se denomina pre-prime y post-prime, y lo que es el acceso abierto a los datos, códigos y materiales de la investigación. El preregistro es algo muy importante que refiere a la posibilidad de reportar toda la planificación, toda la justificación de nuestra investigación y los análisis, fundamentalmente los análisis y las hipótesis que se buscan testear o los problemas que se buscan resolver, plantearlos con anterioridad a la recolección de los datos y con anterioridad a tener los datos, por supuesto, ya recolectados. Es el preregistro y es un aspecto muy importante justamente para conocer bien cuáles eran las ideas que tenía el investigador o la investigadora antes de desarrollar el estudio y cómo se modificaron esas ideas una vez que tuvo los datos a mano. Entonces eso nos permite transparentar mejor el proceso y entender mejor lo que se hizo, por qué se hizo y cómo se fue o fue mutando este proceso de generación de las ideas y las interpretaciones. Es decir, si volvemos al efecto crisálida, la posibilidad de transparentar con qué iniciamos, cómo era esa oruga y qué se hizo en el proceso de, cuando estamos ya en el proceso de crisálida y de transformación de nuestros datos, nuestros análisis. Bien, cuando hablamos de pre-prime, esto también es un aspecto importante, porque refiere a que el investigador tiene opciones de publicación que van o que se independizan de los procesos formales. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces para publicar, o en realidad el proceso normal para publicar una investigación requiere unos pasos que tienen cierta demora en cuanto a lo mandamos a una revista, la revista lo recibe, busca pares evaluadores y demás. Eso sabemos que demora bastante tiempo, en el mejor de los casos 2 o 3 meses, pero generalmente mucho más de eso. Eso dificulta que los interesados puedan tener acceso previo a los conocimientos de la investigación, pero además una vez que se publica, muchas veces se publica en acceso cerrado. Es decir, que la gente tiene que pagar para conocer cuáles son los avances en un tópico dado. Entonces, para sobrellevar esos dos aspectos, se proponen los pre-prime y los post-prime, que son versiones de acceso abiertos de nuestros reportes de investigación, previo a la revisión por pares, pero también posterior a la revisión por pares. Y finalmente, lo que refiere al acceso a los datos, códigos materiales, como sus mismos nombres lo indican, refiere a que el investigador utiliza repositorios de acceso abierto para que cualquier público interesado pueda acceder a toda la información que es necesaria para comprender qué se hizo y también para poder reproducir lo que se está reportando en el estudio. Bien, simplemente estas dos filminas que siguen es para mostrarles que publicar todo de manera transparente y no selectiva tiene beneficio en cuanto a eficiencia, ¿sí? Porque uno encuentra el tamaño del efecto pertinente en un grupo de estudios dados en menor tiempo. No hace falta menos tiempo para encontrar el tamaño del efecto preciso. Necesitamos menos tiempo si publicamos toda la información que si lo hacemos de manera sesgada. Entonces se vuelve más eficiente esto de aprovechar los recursos.
pero además los resultados se vuelven más precisos, ¿sí? Cuando publicamos de manera selectiva, encontramos menos precisión en la publicación de los resultados que si lo hacemos de manera completa. Por otra parte, también nos permite conocer de manera más acertada cómo es la realidad, ¿no? Eso que a nosotros nos interesa investigar. Fíjense lo que pasa acá. En el año 2000 se empezó a obligar a los estudios clínicos a que presenten un preregistro, ¿sí? Y fíjense cómo cambiaron notablemente los resultados reportados a partir de eso. Antes de que se obligara a los preregistros, fíjense que la mayoría de los estudios concluían que la intervención o el fármaco era beneficioso para los pacientes. Pero una vez que se aplican estas herramientas de práctica de ciencia abierta que justamente ayudan a que el investigador no reporte selectivamente, controle su sesgo, fíjense que la minoría de estos estudios son beneficiosos, la mayoría concluye en que hay efectos nulos, pero empiezan también a aparecer efectos adversos de estas intervenciones clínicas y de estos fármacos. Entonces nos permite tener una noción más clara de lo que está sucediendo, más ajustada a la realidad. Fíjense, el cambio es muy notable lo que se muestra en este estudio. Bien, entonces lo que buscamos con esto es no solo, por supuesto, prevenir, pero sino también promover conductas responsables. Entonces, en modo de conclusión, las prácticas de ciencia abierta no solo previenen conductas cuestionables en la investigación, sino que además, al promover la transparencia, promueven una ciencia más rigurosa, en los términos que veníamos hablando, y accesible. Bien, ¿cuál es el uso que se hace de estas prácticas de ciencia abierta? Si decimos que son tan importantes, nos podemos preguntar, bueno, ¿en qué medida se aplican? Y la evidencia nos dice que en términos generales el uso puede ser aún mayor. Hay un poco uso de estas prácticas. Veamos con un poquito más de detalle estos resultados que les muestro acá arriba. Ustedes tienen una primera conjunto de resultados que habla de el acceso abierto, el brindar acceso abierto a los datos y a los códigos, y abajo el hacer uso del preregistro. En negro, en oscuro, es lo que actualmente realizan los investigadores, y en color está qué opinan de esas prácticas. Entonces lo que vemos en general es que si bien la opinión es bastante favorable con estas prácticas de ciencia abierta, su uso es bastante limitado. Es decir, los investigadores ven dificultades a la hora de poner en práctica estas prácticas, valga la redundancia, prácticas de ciencia abierta, que ellos opinan que son muy buenas, pero sin embargo ven limitación a la hora de aplicarlo. Por supuesto tenemos algunas particularidades dependiendo del área del conocimiento, pero en general vemos que esta es la situación. Y de hecho, si analizamos también el reporte que brindó el Centro de Ciencia Abierta, nos encontramos con esta situación que les acabo de describir. Es decir, la mayoría, hay un 70-76% que dice que está de acuerdo con brindar acceso a los datos, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, hay solo un 62% de un 84% que opina que la replicación es importante, hay un 62% que ha llevado a cabo un estudio de replicación. O de esa comparación de ese 70 y 76%, tenemos un 40% a lo sumo de personas, investigadores, investigadoras, que comparten sus datos, ¿sí? ¿Y por qué no lo hacen? Porque no encuentran un espacio adecuado, por ejemplo, para hacerlo. Otro aspecto que me parece importante para destacar es que, de nuevo, a pesar de que hay un apoyo grande a lo que es el acceso abierto, más de la mitad de estas personas investigadores que se encuestó dice que no le ve tampoco el beneficio de hacerlo. Es decir, hay que hacer un esfuerzo extra, porque justamente necesitamos aprender nuevas prácticas, hay que empezar a realizar actividades que no hacíamos antes, porque al no compartir la información o al no brindar tanta información, teníamos menos cosas por hacer. Ahora tenemos que aprender nuevas técnicas,
tenemos que utilizar nuevos repositorios. Eso demanda un esfuerzo, demanda tiempo, y sin embargo los investigadores no ven cuál es el beneficio de hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no ven que tenga efecto, por ejemplo, en la promoción de su trabajo o en los beneficios que puede tener a nivel laboral. Y hay más de una mitad de los encuestados que no utiliza el preregistro porque justamente no tiene familiaridad con este proceso, ¿sí? Entonces, vemos una necesidad acá de poder divulgar más en qué consisten estas prácticas y cómo llevarlas a cabo. Entonces, veamos, por último, disculpen, veamos por último qué recursos hay para promover estas prácticas de ciencia abierta. Yo acá les ordené estos recursos en base a 3 grupos. Por supuesto, después les comparto la presentación para que puedan chusmear o revisar más en detalle. Tienen metas recursos como los que brinda el Centro de Ciencia Abierta o la iniciativa de Berkeley, que son metas recursos que nos ofrecen. Dentro de estos recursos ustedes pueden entrar a lo que son herramientas más específicas o contenido más educativo. Y después tienen herramientas específicas como son el marco de ciencia abierta, que es un repositorio completo en donde ustedes pueden subir el preregistro, compartir material, datos y brindar acceso a los reportes. También tenemos contenido más dedicado a la formación. Entonces tenemos lo que es el entorno para un entrenamiento en ciencia abierta y reproducible, FORT. Tenemos también los recursos que nos ofrece el MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y también tenemos algunos cursos virtuales sobre ciencia abierta, una página especialmente dedicada para eso. Para darles algunos ejemplos, por ejemplo, en el marco de ciencia abierta, ustedes pueden ver acá en pantalla todos los proyectos que yo tengo subidos en esta plataforma. Si uno entra a uno de estos proyectos que son de acceso abierto, puede, por ejemplo, entrar y acceder y descargar los protocolos de esas investigaciones, los datos, la sintaxis y todo material que es necesario para entender y reproducir las investigaciones que allí yo he subido, por ejemplo, en ese repositorio. Sí. Después tenemos, por ejemplo, esta comunidad que se llama Peer Community In, que es una comunidad que, basado en estas prácticas de ciencia abierta, promueve una forma distinta de llevar a cabo el proceso de investigación. Entonces, se basa en una serie de pasos. Lo primero es, por supuesto, el brindar acceso a toda la información necesaria para entender la investigación. Entre ellos se incluye el preprint, los datos, los scripts y los códigos. Todo esto en un repositorio de acceso abierto. Esto se sube a la plataforma de Peer Community In, en donde se lleva a cabo una revisión por pares abierta. Esto es, se conoce quién desarrolla esas revisiones y se publican esas revisiones. Entonces, se validan luego esos trabajos, se recomiendan y se publican en un repositorio de acceso abierto o en una revista formal que adhiere a estas prácticas. Y ya para finalizar, algunas reflexiones. Entender que estamos en una oportunidad, ¿sí? Si bien por ahí estas charlas pareciesen transmitir que está todo mal y que todo lo que hacemos no sirve para nada, en realidad la idea acá es poder, sí, reconocer el problema, pero entender que estamos ante una oportunidad y una responsabilidad para promover conductas responsables y transparentes en investigación, que tenemos recursos para hacerlo. Entonces debemos lograr esfuerzos colectivos con el fin o con el objetivo de aumentar el conocimiento e implementación de estas prácticas de ciencia abierta. Y también debemos entender que la responsabilidad de lograr estas prácticas responsables de investigación no depende solo de la persona del investigador, sino que se ve fundamentalmente determinadas por aspectos contextuales.
a nivel de departamento, ¿sí? Por ejemplo, si queremos cambiar la forma en que las y los investigadores hacen investigación, tenemos que cambiar el sistema de recompensa, ¿sí? Tenemos que pasar de un sistema que promueve cantidad, que promueve desarrollo de investigación a corto plazo, a un sistema que promulgue investigaciones de mayor duración, investigaciones a nivel internacional, colectivas, e investigaciones que sean lentas, pero de calidad alta. Y por supuesto que promueva también el uso de, y recompense el uso de prácticas de ciencia abierta. Porque si da lo mismo, entonces por supuesto vamos a ir a la ley del menor esfuerzo posible. Entender que las prácticas científicas son comportamientos y pueden ser modificados, especialmente cuando el contexto estructural, institucional, facilita y promueve ese cambio. Lo que le decía, entre los cambios estructurales necesarios se encuentra el posicionamiento de nuevas normas y reglas, como sean los incentivos. Y entender también que no se trata solamente de aprender nuevas prácticas. En el fondo lo que estoy intentando transmitir es que tenemos que cambiar la forma en la que hacemos ciencia. No se trata de aprender a usar un software nuevo, una plataforma nueva para estar en línea con lo que nos marca la tendencia internacional. Tenemos que cambiar el chip de buscar una ciencia distinta, una ciencia que sea, como les intenté transmitir, que sea más transparente en los términos de la ética y la transparencia, ¿no? Alcanzar mayores niveles de honestidad, mayores niveles de prudencia, mayores niveles de apertura. Entonces, cuando hablamos de estos términos de prácticas cuestionables de investigación, de ciencia abierta, también entender que no es solo un debate intelectual, porque todas estas cosas poseen importantes implicancias en cómo el conocimiento científico que nosotros reportamos afecta a la vida de las personas, ¿sí? Es decir, no estamos hablando de cosas triviales. Lo que nosotros reportamos, si es sesgado, si es selectivo, puede producir mucho daño, directo o indirecto, pero a la larga produce mucho daño. Y son tan dañinas estas prácticas como lo puede ser la fabricación o la falsificación de datos. Bueno, les agradezco enormemente de nuevo la cordial invitación y tan linda bienvenida que me dieron, el honor que me dan de reconocerme como profesor visitante, y saben que siempre cuentan conmigo para lo que yo les pueda, esté a mi alcance, colaborar con ustedes. Muchísimas gracias y los escucho si tienen algún comentario o pregunta. Aplausos para nuestro distinguido maestro invitado. Bueno, muchas gracias. Agradecemos y felicitamos al doctorando Pablo Esquivel Flores Canter por su excelente ponencia y por haber aceptado compartir su conocimiento en nuestra comunidad universitaria villarrealina, en promover el uso de la ética, la honestidad y la prudencia con responsabilidad en el tema de investigación, ¿no? Con nuevas prácticas y los protocolos que promueven un conocimiento de cooperación multidisciplinario. Muchísimas gracias, mi estimado doctorando José Ezequiel. Si quiere alguien que desea alguna consulta, pregunta, si no, daríamos por concluido la ponencia de nuestro estimado Ezequiel, doctor Ezequiel. Muchas gracias. Lo esperamos pronto acá en Perú. Bueno, Usted está en Argentina, nuestro país vecino, hermano. Le agradecemos mucho. Así es. Bueno, vamos les mando un fuerte abrazo. Sí, le vamos a proceder a darle su constancia, su certificado. Bien, un momento, por favor. Mi estimado Ezequiel, estamos compartiendo su diploma, ¿me escucha? Sí, le escucho bien, le escucho bien. Ok, diploma otorgado al maestro Pablo Ezequiel Flores Canter por su participación como ponente en la Conferencia Internacional Ciencia Abierta organizada por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional Federico Villarreal y su unidad de investigación, innovación y emprendimiento durante el día de hoy, jueves 30 de mayo del 2024, bajo la modalidad virtual.
Se expide el presente diploma para fines que estime conveniente, firmado por el señor decano y la jefa de la unidad de investigación. Muchas gracias. Le hago presente que aquí en sala estamos algunos alumnos, docentes, pero también, a ver. Ahora sí. Bueno, qué lindo. Bueno, saluden, por favor. Bueno, qué lindo Estamos acá. compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Será Les esta mando, otra oportunidad. bueno, Aplausos, les por mando un favor. fuerte abrazo. Que anden muy bien. Nos hablamos. Chau, chau. Hasta luego, que Dios lo bendiga. Hasta luego. Muchas gracias a todos los presentes. Damos por concluida la ceremonia de la exposición, la conferencia internacional. Muchas gracias.